11:04, acaba de llegar Eduardo Josami, ex titular del Centro Cultural Arnoldo Conti, en la ex ESMA. En enero hubiera traído torta, masitas, como sabe que estamos... Pero ahora, como corresponde, la gente se cuadra, obvio. ¿Cómo andas, Eduardo? Bien, bien. ¿En qué andas? ¿En cargo? En nada, obvio. No. Pero no, me refiero a... Pregunta pava la mía, me refiero a respecto de organismos de derechos humanos, o si estás trabajando con algún organismo en particular, ¿no? No, estoy trabajando en buena medida como cierta continuidad de lo que hemos hecho en estos años en el Conti, y seguramente eso va a terminar en un proyecto dentro de no mucho tiempo, pero que no podría adelantar ahora, pero por supuesto muy vinculado a los organismos como siempre, ¿no? Y preocupado por lo que pase con todo el proyecto de la ex-ESMA. ¿Qué te preocupa de eso específicamente? Y me preocupa la contradicción que existe entre cierta prudencia en algunas declaraciones y actitudes y un contexto político donde pueden ocurrir cosas como las declaraciones de lo pérfido, sí, o la instalación de un sistema autoritario de negación de derechos, represión, etcétera. Entonces uno no se imagina que eso pueda seguir en ese contexto sin variaciones, ¿no? ¿Te sorprende cuánto lo que está sucediendo en términos nacionales? ¿Podés decir que algo te está sorprendiendo o que esto era esperable? ¿Hay formas que de pronto no te imaginabas, otras que sí? Bueno, en términos generales yo creo que Macri está haciendo lo que sabíamos que pensaba, y lo que en buena medida también dijo, ¿no? Yo creo que la gran sorpresa fue el triunfo de Macri. Y la gran crítica que tenemos que hacernos quienes ahora resulta difícil entender por qué nunca aceptamos que era una posibilidad real la victoria del macrismo, ¿no? Pero después hay cosas, sí, en cuanto a las formas, en cuanto a la celeridad con que ha avanzado. Bueno, pienso que no es solamente que él quiere mostrar que es un presidente con carácter, como banalizan algunos. Yo creo que quiere aprovechar estos primeros meses trabajando sobre lo que podríamos llamar hoy la debilidad de la oposición. Es decir, un kirchnerismo que ha perdido la elección y tiene que recomponerse, y un movimiento sindical que se toma su tiempo para, siendo generosos, digamos. Muy generoso. Exactamente. Recién lo hablábamos con Baradel. Pero igual ya es un secreto a voces el funcionamiento de lo que se conoce ya también como el plan canje, ¿no? Bueno, me como los salarios a cambio de que no haya despidos. Bueno, Caló pidiendo una caricia de Macri. Increíble. Sí. Otros piden buenas noticias. Sí. Otros dicen queremos que le vaya bien, como si esto fuera... Esa debilidad de la oposición a la que aludís, concretamente del peronismo, kirchnerismo, en el orden que quieras, si querés después desarrollarlo, ¿te parece transitoria o estructural? Bueno, yo creo que hay... uno puede decir que es estructural, en el sentido que hay factores estructurales, pero como estamos haciendo política, no simplemente un análisis teórico, bueno, estamos desesperados por superarla. Entonces hacemos todo lo posible y pensamos todos los caminos posibles para superarla. Pero ¿por qué digo que tiene algo de estructural? Bueno, porque la historia misma del kirchnerismo muestra un movimiento que llegó al poder con muy pocos votos, que desde el gobierno ganó una gran adhesión popular, pero que nunca terminó de resolver esa contradicción entre una minoría dirigente que cada vez contaba con más adhesión popular, y una base de gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales que aceptaba a veces de buen grado y otras veces bastante a disgusto la orientación general del gobierno, pero lo acompañaba porque, bueno, formaba parte de una estructura política de la cual de alguna manera todos eran beneficiarios, ¿no? Sí. Entonces me parece que eso es lo que estalla ahora, porque
la derrota electoral no puede analizarse en esos términos aritméticos tan simples de los que dicen ellos tienen 51, nosotros 49, convencemos a un 1,5% del otro lado y ya somos mayoría otra vez. Es decir, acá hay un desafío de recomponer una nueva mayoría popular. Por supuesto, no partiendo de cero, partiendo de una experiencia de gobierno como la del kirchnerismo, que es importantísima. Jorge Alemán dice hoy, Jorge Alemán era el agregado cultural en la embajada en España, tipo muy considerable, es un intelectual a mi criterio de fuste, y hoy en una breve columna de página dice que el imperativo de la hora es cómo empieza a construirse una organización política preparada para radicalizar la transformación política que el kirchnerismo comenzó, lo cual sugiere, lo uso como disparadores para hacerte la pregunta, que francamente con el peronismo que está fuera del kirchnerismo, llamarle como que era anticá, dialoguista, traidor, no importa, mucho más no hay para hacer, ¿o sí? No, yo creo que hay poco para hacer, lo cual no implica que uno tenga que decretar la ruptura del peronismo, ni mucho menos, al contrario, creo que hay que tener en este momento una política muy convocante, porque lo que hay que construir es un gran espacio de oposición al macrismo, ¿no? Es decir, un gran frente, una convocatoria, por lo tanto, que tiene que llegar con fuerza a las bases peronistas, pero tiene que llegar también al resto de la sociedad. Entonces, si esto se quisiera resolver en términos de simplemente una componenda interna dentro del Partido Justicialista, me parece que no hay mucho futuro por ese lado. Si el kirchnerismo quiere, y creo que necesita, revalorar su liderazgo sobre el peronismo y sobre un sector importante de la sociedad, sí. Bueno, me parece que hay que seguir un poco el camino que dice Jorge Alemán. Es decir, pensar menos en la interna, no digo que no haya que pensar, pero pensar menos en la interna y mucho más en una construcción política por afuera y en una convocatoria amplia hacia afuera, que no es simplemente digamos, reeditar la interna del Partido Justicialista, sino pensar que, bueno, ha habido nuevos actores que se están incorporando, ha habido fenómenos muy interesantes, en un sentido muy interesantes y bastante deprimentes por el otro durante la campaña electoral, ¿no? Pero de cualquier manera eso permitió el surgimiento o la presencia de un nuevo activismo político, de gente que está reclamando otras respuestas. Bueno, y es algo que todavía es difícil de medir. No hay que caer en la idealización de estos procesos, ¿no? Alguna gente dice, bueno, hay una nueva militancia, ya no hacen falta los partidos. Es decir, no estamos en el 2001 en ningún sentido, ¿no? No, absolutamente. Pero creo que hay elementos para pensar en una revitalización de la vida política y que el liderazgo construido por el kirchnerismo en estos años, bueno, como decía, parte de una base intangible, va a ser necesariamente de alguna manera el programa de toda oposición al macrismo, porque independientemente que ese programa se pueda ampliar, hay muchas cosas que el kirchnerismo no se planteó, o no hizo, o no pudo, o lo que fuera, pero de cualquier manera la gente compara experiencias históricas, ¿no? Durante 12 años se impulsó la expansión de derechos, el crecimiento de los salarios, y ahora ha venido este gobierno que quiere borrar todo eso. Está Eduardo Josami. En el aire está Marcas de Radio, es uno de los colores de la radio. 11:15, Pedro, ¿qué quieres preguntarle a Josami? Josami, vos decías, Eduardo, antes decías que no pensábamos que Macri iba a ganar. Y me extraña de políticos de fuste, con historia, que no hayan evaluado ese escenario, o sea, que no hayan podido ver lo que estaba pasando. No me entra en la cabeza. Sí, es difícil de entender ahora, pero había una subestimación del PRO desde
desde el principio, desde que aparece en la ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que esa subestimación tiene que ver con que con que juzgamos al PRO a partir de nuestros propios patrones de acción política, ¿no? ¿O sea? Yo siempre pongo este ejemplo. Dale. Un día Cristina habló en el Parlamento casi 3 horas, sí. Hizo un discurso interesantísimo, no leyó, y con una demostración notable de capacidad intelectual, de oratoria. Ese mismo día Mauricio Macri habló en la legislatura de la ciudad, inaugurando las sesiones, leyó un discurso de 16 minutos y se equivocó un par de veces. Entonces, uno decía, bueno, este es una gran estadista y este otro es un mamarracho. Pero parece que la gente que lo seguía a Macri tenía otra escala de valores, ¿no? Hasta me atrevo a decir que a muchos hasta le caía bien esa especie de estilo negligente, ¿no? Alguien como que se ve obligado a ocuparse de las tareas políticas pero no cree en la política. Sí. Y esto es un aspecto, seguramente no es lo principal, pero me parece que además existía la idea de que Macri no iba a poder convocar al peronismo en una proporción importante y que eso hacía imposible al votante peronista, que eso hacía imposible que tuviera una mayoría. Y después, bueno, creo que hubo también algo de triunfalismo, de pensar que el kirchnerismo no podía perder, ¿no? ¿Cuál pensás que es, para no situar la pregunta solamente en el terreno de la melancolía, sino de la prospección, cuál pensás que es, Eduardo Escosami, la autocrítica que hoy vale y la que no? ¿Cuál es la autocrítica? ¿Toda autocrítica vale? No. Bueno, en primer lugar hay niveles y momentos y ámbitos para la autocrítica, ¿no? Yo creo que en reuniones internas, dentro de un proceso de construcción política, bueno, tiene que haber una cierta amplitud para la crítica y la autocrítica que desgraciadamente no ha existido. Okay. ¿Y hacia afuera? Creo que lo que hay que enfatizar es lo que sirve para avanzar. Es decir, me parece que no hay que entrar en los detalles de los errores que se cometieron durante la campaña, que podríamos enumerar muchísimos, sino decir algo así como, por ejemplo, el kirchnerismo tiene que superar su déficit de construcción política. El kirchnerismo tiene que ser una fuerza, de ser una fuerza política abierta al debate, a la crítica. Entonces me parece que hay que poner digamos el énfasis en esas cosas, y hay que asumirlo también no solo como un problema de la conducción. Yo creo que obviamente cuando se pierde una elección, cuando se cometen errores en un movimiento tan vertical, las responsabilidades se reparten de manera desigual, eso está claro, pero creo que si aquí por las listas se construyeron de una determinada manera, creo que no fue solamente por la voluntad de Cristina exactamente, sino también porque hay una cultura que hay que cambiar, una fuerte tradición peronista de que piensa que, bueno, que si vos, por ejemplo, te animás a presentar una lista en una interna, sos algo así como un traidor en determinado momento, ¿no? Ajá. Cuando uno podría verlo como una manera de aportar a la construcción política, al contrario, de que haya más voces, ¿no? Entonces, o sea, vos pensás que falta autocrítica por abajo y que eso sí serviría hacia afuera o hacia adentro también. Sí, pero insisto, la autocrítica tiene que darse en el margen de lo que decías vos, mirando para adelante, de una propuesta. Hoy estamos en un momento dramático del país, hay que resistir esta ofensiva del macrismo, hay que recomponer una mayoría popular que esté en condiciones de volver a ser gobierno. Hay gente a la que no le gusta el término resistencia, me parece que Pedro, ¿no? Habíamos hablado de eso alguna vez con vos. No hablar de resistencia por la asimilación que el término tiene con la dictadura, cuando en verdad se trata de un gobierno de derecha, gorila, todo lo que vos quieras, pero finalmente democrático. Lo hablamos con alguno de los invitados, no fue exactamente conmigo. ¿Qué pensás vos de eso, Eduardo? Bueno, yo celebro poder hacer esta aclaración, porque yo creo que hay que usar esa palabra, pero siempre con esta necesidad de aclarar, porque efectivamente resistencia puede evocar a la dictadura, y a mí me parece que
tenemos que hacer una política absolutamente distinta a la que uno haría frente a una dictadura. Pero yo tomo resistencia en otro sentido, es decir, aquí las corporaciones que de alguna manera está expresando el gobierno de Macri quieren volver atrás todo lo que se hizo en estos 12 años, imponer un plan que es tremendamente antipopular en sus consecuencias para la mayoría, y entonces me parece que hay que frenar de alguna manera eso. Y eso acá se corren dos riesgos. Claro, se corren dos riesgos. Uno es el de pensar que esto, actuar como si esto fuera una dictadura, me parece que sería grave. Pero también sería un riesgo pensar que este es únicamente un problema institucional. A mí me gustó leer en un texto de la CTA el otro día que hay dos niveles de lucha que tienen que estar perfectamente o muy vinculados, que son la lucha institucional en un momento que hay que tratar de pararlo a Macri en el Congreso, de ampliar el espacio político, y al mismo tiempo también hay una lucha social. Es decir, hay un paro de ATE el 24 de febrero y eso forma parte de la resistencia contra los despidos. Adriana. Hay signos alarmantes que ya vienen de antes, que veníamos marcando en este programa respecto de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura, sobreseimientos, por ejemplo, hace poco en la parte que corresponde a Rodolfo Walsh de la causa ESMA, se están cada vez más reiterando las domiciliarias a los condenados, pero esto se está acentuando claramente con las noticias que está produciendo el macrismo, desmantelamiento de áreas completas, el programa de verdad y justicia, la falta de chequeo en los antecedentes de los militares para los ascensos, digo, el desmantelamiento... No solo los programas de área judicial, aclaremos para no sectorializar, ¿no? Digo, han desmantelado el programa de salud reproductiva. O sea, hay despidos y se caen políticas, pero respecto de derechos humanos, hoy vos mencionabas la columna de Daniel Lipovetsky que sale como a contestarle a lo pérfido y dice, no es política de nuestro espacio poner en tela de juicio las cuestiones que integran nuestra memoria. Te pregunto, Eduardo, ¿cuál ves vos, hasta dónde va a avanzar el macrismo para frenar o no la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad? Bueno, daría la impresión de que no están pensando que ese sea uno de los principales frentes en un primer momento, ¿no? No ha habido, es decir, en relación con los derechos humanos y con los juicios, no ha habido una ofensiva tan importante como la que se ve en otros terrenos como el económico, sindical, etcétera. Pero me parece que hay señales alarmantes. Tanto lo que se hizo, que vos mencionabas, en el caso de, por ejemplo, esta última noticia de las cosas que se borran de Infojus, ¿no? Que están, cuando al mismo tiempo hay un compromiso de defender el archivo de la memoria, por ejemplo. Eso solo ya, esa información relativiza todo ese compromiso que se hizo hace una semana o un poquito más. Por otro lado, también gestos que pueden, además de lo antipáticos que han sido para nosotros, el sentido que tiene esa reunión con los familiares de víctimas del terrorismo, porque no es simplemente la reunión de un funcionario que escucha a la gente que le pidió en entrevista y que en última instancia podría decir, bueno, son víctimas, sino que es una reunión que se hizo en la ESMA y que además también funciona de un modo como diciendo, bueno, hasta ahora nosotros no avanzamos, pero acá está, podemos avanzar por este camino, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar muy prevenidos frente a eso y no bajar la guardia, porque me parece que las buenas intenciones se contradicen, como decíamos antes, con cosas como las declaraciones de lo pérfido, o con una política general. El cuadro de Videla, de Kirchner, le faltaría subir el de Videla, claro, lo que quise decir, pero son signos, claro. Pero además hay un tema que no tenemos que minimizar. Se ha restablecido como un aspecto casi normal de la acción de gobierno, la represión. En 50 días hemos tenido 3 episodios de represión muy graves y nos hemos acostumbrado a que la policía te está rodeando cada vez que vos vas a un acto político. Que haya un camión liderante en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Exactamente. Se ha naturalizado. Para redondear, Eduardo Quejos, me insisto, ¿qué papel pone
el adjetivo vos, porque ahí va la pregunta. Importante, decisivo, clave, excluyente. ¿Le das a Cristina en la recomposición o directamente en el armado de esa fuerza política, si querés, por afuera del PJ que se requiere para una oposición a esto? Bueno, yo creo que me animo a decir que Cristina debe estar pensando esto porque es una persona tremendamente inteligente y que sabe mucho de política. Acá hay una pequeña contradicción, digamos, que tenemos que resolver, y también ella tiene que resolver. Por un lado, a mí me parece que, como decíamos antes, la base de la que nosotros partimos para enfrentar al macrismo, y cuando digo nosotros digo no solo los kirchneristas, ¿no? Sí. Es lo que se hizo en estos 12 años. Eso le da al kirchnerismo un protagonismo, una importancia muy grande necesariamente en la construcción de este frente de oposición. Sí. Y pone a la figura de Cristina en un lugar de referente fundamental. Sí. Ahora, por otro lado, sería ingenuo o torpe no admitir que ha habido discusiones, críticas, y que hay una situación no solo en la relación entre peronismo y kirchnerismo, sino incluso dentro de los sectores que siempre han apoyado el liderazgo de Cristina, el afán de discutir, de aclarar algunas cosas, de abrir más la participación. Uh-huh. Entonces yo me atrevería a decir, aunque a alguno le parezca una falta de respeto, pero yo creo que todos los liderazgos deben revalidarse permanentemente, que Cristina está en una etapa en que es necesario revalidar su liderazgo. Para mí sigue siendo la dirigente más importante del campo popular y creo que entonces va a jugar un rol fundamental. Pero algunos compañeros a veces lo ven simplemente en términos de subordinación, de acatamiento, y me parece que ahí no solo se equivocan, o sea, que la política no debe pensarse así, por lo menos la política del campo popular, uh-huh. Sino que además en este momento esa mirada puede ser particularmente negativa, ¿no? Cuando nosotros tenemos que tratar de resistir, decíamos antes, pero ojo, tenemos que tratar de ganar a la mayoría de la gente, porque eso no supone, digamos, la constitución de un núcleo duro para una resistencia. Desde ese punto de vista, a lo mejor sí, la palabra resistencia siempre merece una aclaración necesaria, ¿no? Nosotros tenemos que constituir un frente político muy amplio, tenemos que sacarle la mayoría a Macri. Y bueno, eso exige, me parece, repensar muchas cosas. Gracias, Eduardo, por haber venido en piso, además. ¿Seguís trabajando en ese proyecto que no podés adelantar, pero cuando lo tengas listo, anticipalo acá? ¿Vale? Bueno, me comprometo.